Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de lo que hacemos nosotros aquí en el Príncipe de Paz, en la Iglesia Metodista Unida, de grabar todos los días un video con el propósito de darles un mensaje que los anime, que los entusiasme, que los acerque más a Dios y que les permita salir del sufrimiento, del tedio, de la tristeza y llevarlos a un nivel en que puedan ser felices, que amen verdaderamente la vida, que nos amemos unos a otros, que alcancemos la salud, que fructifiquemos en esta vida, que hagamos la voluntad de Dios. Ese es el propósito de nosotros aquí. Por eso hoy está conmigo mi hermana Denise, mi hermana Sandra y Eugenia, que nos hace el favor de grabar el video. Ella también pertenece al grupo, se ha animado muchísimo y nos hace unos videos muy bonitos. Está siempre pendiente de lo que estamos nosotros haciendo acá. Y estamos saludando a mi hermana Marta, porque mi hermana Marta no ha podido venir en este momento, pero la estamos esperando para cuando ya tenga más, esté más libre para hacerlo. Lo mismo Emma y la hermana Leonor, que forman el equipo, y el hermano Luis Arrañaga. Luis Armando Arrañaga va a venir todos los lunes y martes, que es cuando él tiene tiempo de venir a grabar, porque el otro momento estaba en sus trabajos, en sus quehaceres. Muy bien. Hoy vamos a hablar, ayer dijimos cómo actúa Dios en tu vida. ¿Cómo actúa Dios en tu vida? Actúa a través de la fe. Dios actúa en tu vida a través de la fe. Dios actúa en tu vida a través de la gracia, cuando te llena de dones. Dios actúa en tu vida enseñándote la verdad. Y también tenemos a alguien que actúa también en nuestra vida, que es el demonio, el espíritu de Satanás, que es el que nos engaña. Dice que es un mentiroso de nacimiento, padre de la mentira. Entonces, ¿cómo actúa Dios en nuestra vida? No actúa como Satanás, pero sí los dos actúan en nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo actúa Dios en tu vida? Entonces actúa a través de la fe, de la gracia y la verdad. ¿Cómo actúa el enemigo? Lo contrario a Dios. Pero hoy vamos a ver algo un poquito más. Si sabemos que Dios actúa a través de la fe, a través de la gracia, a través de la verdad, entonces, ¿cómo hacer que nuestra vida le agrade a Dios? Si Dios actúa de para acá en nosotros, ¿cómo hacer que nosotros actuemos de la manera como Dios quiere? ¿Cómo sería una vida que le agrada a Dios? En Hebreos 11:5 tenemos un pasaje que dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que Enoc llevó una vida agradable a Dios. Y dice que no vio la muerte, sino que Dios lo transportó. Eso es un regalo que tenemos. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Luego, si Dios actúa en nosotros a través de la fe, de la gracia y la verdad, lo que nos está diciendo aquí es que nosotros, como seres humanos, debemos responderle a Dios. La respuesta que le debemos darle a Dios a través de la fe, de la gracia y de la verdad. Viviendo en fe, viviendo en gracia y viviendo en la verdad. ¿Cómo podemos hacer eso? Ese es el tema que le queremos desarrollar en el día de hoy. Entonces, primer punto podría ser tener fe en Dios. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Porque sin fe no podemos agradarle a Dios. O sea, cultivar la fe. ¿La fe cómo se cultiva? La fe se cultiva poniéndola en práctica, creyendo que existe lo que Dios nos enseña. Nacemos sin fe. Todos nacemos sin fe. Y hay personas que rechazan la fe después que se les enseña y otros que la aceptan. Pero en el medio que entre la rechaza y la acepta, hay personas que no les interesa, que son indiferentes a la fe. El que la rechaza, pues ya sabemos, dice no creo en Dios. El que la acepta, pues dice yo creo en Dios. Pero el otro le da lo mismo que exista o no exista. Y ahí donde dice la palabra que mi deseo es vomitarte porque no eres ni frío ni caliente.
Entonces debemos tomar posesión frente a la fe. ¿Cómo se cultiva la fe? Orando. Ayer decíamos leyendo la palabra de Dios y participando de la Santa Cena. Eso lo decíamos ayer. Entonces un punto es tener fe. Otro punto es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Como dice Romanos 8:6, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, ¿cómo hacer que la mente nuestra sea cultivada, controlada y manejada por el Espíritu Dios? Estando en coordinación con Él, dejando que el Espíritu hable a mi espíritu. Tengo otros punticos para hacerle, pero voy a parar acá y luego vuelvo para decir, ya dije que cómo se puede cultivar esta relación de vida agradable a Dios, es cultivar la fe, y segundo, es vivir conectados al Espíritu. Luego les doy otros punticos, le doy el paso a mis hermanos. A decir sobre, muy bien. Mi hermana voy a Sandra. empezar con Mateo 6:26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni niegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por qué el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, ¿verdad? Sí. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, y estamos hablando que la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios, ¿verdad? La razón que me llamó mucho la atención esto para principiar en este tema es porque que seamos como las aves del cielo, que no nos preocupemos por nada, o sea, de que ya somos libres. Nosotros nos atamos así a nosotros mismos porque queremos, ¿verdad? Cuando la libertad, como lo dije anteriormente, está aquí. Igual como en el Declaration of Independence en el mundo, está en el Declaration of Independence, ¿verdad? Y así, cuando Dios hace la voluntad en nosotros, somos libres, podemos, como estábamos alabando ahora a Dios, dice, no nos cansaremos, seremos como las águilas, o sea, si caminamos no nos cansaremos, si corremos tampoco nos fatigaremos. O sea, cuando andas en el camino de Dios y Dios obra a ti, porque Él tú tienes que dejar que Él haga la voluntad en ti, esperar que Él actúe en ti y te guíe. O sea, no estar exigiendo cosas, porque cuando uno es bendecido por Dios es porque uno está obrando bien en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y cómo nos guiamos? Aquí, en la palabra de Dios, porque todo lo que está dicho aquí es por Dios mismo. No sé qué opina Denise sobre todo esto. Así es, muy bien. Sí, pues hoy estaba oyendo un sermón y que decía que la cristiandad se ha cambiado la gente, pero se ha desviado, ha fracasado.
lo ha torcido, ¿verdad? Sí. Porque dice, Jesús no vino y dijo, vénganse todos a hacerse cristianos. Dice, yo vine a decirles lo que mi Padre me dice a mí que Ajá. les diga, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese verso que cantamos hoy, como las águilas, me gusta mucho porque es muy simple. La llave es de amar a Dios. El que me ama, nuevas fuerzas tendrán. El que Amén. espera en el Señor, wait on the Lord. El que espera en el Señor, le daré fuerzas nuevas. En el Salmo 91 él dice, el que me ama, lo sacaré de cualquier problema, ¿verdad? Quería leerles el Salmo 27 y me gusta mucho el verso 4. Les voy a leer de 1 a 4. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa, este es el 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, esto es una oración que hizo David, ¿verdad? Y él quiere estar en la casa de Jehová todos sus días, ¿verdad? Y entonces cuando vino Jesucristo, ya cambió. Nosotros no tenemos que ir a estar en la casa del Señor. El Señor está adentro de nosotros. Entonces, como quiera, me gusta estar mucho aquí en la iglesia. Y debemos de venir a la iglesia. Está dirigido por la palabra de Dios, que nos congreguemos, ¿verdad? Pero me gusta este verso 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Entonces, llegamos a un nivel que ya no estamos pidiendo, estamos confiados que Dios es nuestro proveedor. En inglés dice Jehovah Jireh, my provider. Y el 23 dice, yo te daré todo lo que quieres, no todo lo que necesitas. Entonces, Dios ya es nuestro proveedor y luego nos quiere dar lo que quieramos nosotros. Pero primero, antes de llegar allí, tenemos que darle Él nos da a nosotros nuestro propio dominio, ¿verdad? Y tenemos que entregar todo nuestro ser a Dios. Eso es como podemos agradarle. No hay nada físico, no hay trabajo que puedas hacer, no puedes hacer algo mentalmente, no puedes orar 20 horas, es todo nomás un simple paso. Sí, me somito, yo me rindo a ti, Señor, ¿verdad? Así es. Y luego no nos hizo robots. Tenemos nuestra mente, nuestra alma, nuestras palabras. Entonces, tenemos que hacer lo que vamos a hacer en fe y ser fieles en las cosas chiquitas. Aunque aunque nos rendimos nosotros a Él, todavía tenemos que levantarnos en la mañana, bañarnos, arreglarnos, trabajar en la obra del Señor, trabajar espiritualmente, leer la Biblia, ¿verdad? Nuestro trabajo es como Pues como no es dice, nuestra provisión el trabajo. como dice en el Salmos 90,
17 dice, sea la luz de Jehová, o sea, desde que nos levantamos, tenemos que ser esa luz, ¿verdad? También agradecer, cuando nos bañamos, pues esa agua que nos cae, sentirla como si fuera Dios, ¿no? O sea, cuando lavamos los dientes, o sea, yo pienso que todo es Dios. Dice, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirma, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, que tenemos que confiar en Él. Todo hay que confiar en Él, ¿verdad? Pero yo digo, ahora que miro el mundo distinto, ¿verdad? Veo todo distinto. Hasta el agua que cae sobre mí cuando me baño es así como, la encuentro como bendición sobre Dios, sobre mí. O sea, el bautizo sí fue una gran experiencia, pero el agua que cae, o sea, siento como las manos de Dios corriendo sobre mí, ¿verdad? Cuando cae esa agua, que todo el tiempo soy bendecida constantemente, bendecidos en cada instante, o sea, especialmente al comer. A veces, digo yo, miro a mi hija comer, porque ella come con una paciencia, saborea la comida, o sea, con una paciencia, yo como lento, ¿verdad? Pero ella come con una paciencia, pero saborea la comida tan rico, y luego ahora que yo me doy cuenta cuando como, digo yo, es como si me estuviera comiendo, bueno, sé que a lo mejor lo van a encontrar raro ahí, era detrás de la cámara, pero es como si estuviera comiéndome a Dios, no sé cómo. Hasta, ¿entiendes cómo? No sé cómo explicar eso. Yo hago una oración y digo, Espíritu Santo cae sobre mi comida como que si estoy comiendo la comunión, ¿verdad? Y yo discerno que este es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y me como su carne y me tomo su sangre. Y lo quiero decir recio en un restaurante o algo, pero digo, me van a ver muy rara, ¿verdad? Y recibirlo todos los días y tener esa confianza que ya no estamos, hay que subir a cada nivel, ¿verdad? Y cuando subimos y vamos escalando, es como ejercicio físico, pues si tú vas a hacer el Stairmaster y vas levantando, o sea, como dije ayer, vamos haciendo una carrera. Si vas a correr o vas a caminar o haces ejercicio en el gimnasio, no te va a doler el cuerpo, dolores de enfermedad. Es dolor rico. Pero te va a dar dolores, ¿verdad? You're going to have soreness, ¿verdad? Como pero de más fuerte. Cansado, y te estás haciendo más fuerte. Entonces, la vida espiritual estamos aprendiendo cada día y no es como glitter. Tú vas aprendiendo y van pasando cosas. O sea, we're en tu gonna make vida. a career, una carrera sobre, o sea, constantemente vamos. Tu vida está transformándose. Como cuando falleció mi mamá, pues yo creo que pasó cuando Dios ya me vio que yo podía aceptar todo lo que dice la Biblia, que pasó con su cuerpo y que pasó con su espíritu, y como que si ya entendí ese concepto y estoy más fija en Dios, y luego pasó todo bien pasible, ¿verdad? Pero vamos creciendo, y así cuando haces ejercicio, pues ya cuando no te duele nada y vas y haces tu rutina 1 hora, es que ya es tiempo de cambiarle algo, ¿verdad? Para hacerte más fuerte. Estaba pensando otra vez en ese pastor que dijo que Jesucristo no vino a traer cristiandad, no dijo, háganse todos cristianos. Y hay varios versos que dice uno que dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Luego hay otro verso que dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta,
El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y luego otro verso que dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, para Llevar una vida agradable a Dios. agradable a Dios, tenemos que oírlo. Así es. Abraham era el mejor amigo, la Biblia dice que era el mejor amigo de Dios. Y oía siempre a Dios. Y porque él obedeció. Ujú. Entonces nosotros también tenemos que obedecer. Una acta de obediencia, Acto. a un acto de obediencia agrada a Dios y hay tanta bendición en tu vida nomás con un acto de obediencia. Así como Abraham obedeció, nosotros tenemos que también oír qué quiere Dios en nuestra vida. Porque no todos podemos ser pastores, no todos podemos tener una iglesia. Yo creo que cuando somos salvos, pronto queremos correr, ir a hacer algo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios quiere en tu vida? Pero tenemos que oír qué es lo que quiere nuestro Padre en nuestra vida. Así es. Otra cosa que quería hablar, que uno tiene que coger su trabajo como su misión. Entonces tú eres misionero allí en tu trabajo. Esa no es tu provisión. ¿Quién es tu provisión? Dios. Dios. Así es. Entonces ese trabajo no lo tomes como tu provisión. Buscar primero Primero es ser misionero allí y hablar de Dios allí, que te use Dios allí. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Él te dará todos los deseos de tu corazón. Dice, regocijarte cuando te estás leyendo la palabra y te estás regocijando en la palabra de Dios, Él te da los deseos de tu corazón. y buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo Yo demás creo se y dará por entra añadidura. en Romanos, ¿no? Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. O sea que el objetivo de los romanos, eran 12, 1 al 2, ¿verdad? Es que toda nuestra vida se vuelva una adoración espiritual, ¿verdad? Así Y el es. versículo dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, que es el propósito de la vida humana ante los ojos de Dios, el que refleje a Cristo tan valioso como realmente es. Adoración significa usar nuestras mentes, vuestros corazones, nuestros cuerpos para expresar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo Jesús. Y hay una forma de vivir esto y es una forma de amar, ¿verdad? O sea, la forma que estaba diciendo la hermana Denise, que refleja el valor de Cristo. Es una forma de realizar nuestro trabajo de manera que exprese el verdadero valor de Dios. No poder encontrar esa forma de vivir puede significar que probablemente necesitemos cambiar de oficio. O puede significar que el versículo 2 no está ocurriendo como debiera, ¿verdad? O sea, que ahí tenemos que hacer como dijo Denise temprano, o sea, que a veces uno sigue una vida, pero hay que cambiar. O sea, no hacerlo porque estamos haciendo algo mal. Salir de la zona de confort. Sí, como dije ayer, salir de esa comfort zone para que Dios también trabaje en nosotros, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios en nosotros. No esperemos que Dios haga milagros por nosotros, sino que nosotros tenemos que trabajar en eso para que Dios haga y surja ese milagro, esa bendición. Así es. ¿Verdad? Muy bien, entonces escuchando a las hermanas y resumiendo un poco, yo me doy cuenta que hay como 7 aspectos para llevar la vida agradable a Dios. Escuchando a ellos, son 7 aspectos. El primer aspecto es tener fe, cultivar la fe. El segundo es conectar la mente, tu mente en Dios, en el Espíritu de Dios. No estar tu mente loca por allí, en las preocupaciones, en las angustias, qué pasó ayer, qué va a pasar mañana, sino en Dios.
Entonces, conectarse con el Espíritu Santo, que eso lo tenemos al conectarse con el Espíritu Santo, Romanos 8:6 en adelante. Tercero, es conocer a Dios, conocerlo. ¿Cómo conocer a Dios? Dice, no, es que a Dios es imposible conocerlo. Claro que sí, porque en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Y dice que el principio de la sabiduría, lo dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Luego significa que sí hay una sabiduría dada por Dios, el conocimiento de Dios, ese sería el tercero. El cuarto es escuchar a Jesús. Dice la palabra, a él oíd. Dice, cuando se escuchó la voz que dice, este es mi hijo amado, a él oíd, lo que decía Denise. ¿Tú a quién escuchas? ¿A quién oyes? ¿Cuáles son las voces que tú oyes? Los discípulos de Jesús cumplieron con la palabra, porque dice, lo que nosotros hemos visto y lo que hemos oído, eso es lo que les escribimos, oír a Dios. Quinto es obedecer a Dios. La obediencia a Dios la podemos encontrar en Hebreos 5:8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Luego quiere decir que el mismo Jesús aprendió a obedecer. El sexto puede ser el sacrificio. El sacrificio a Dios, ya lo decía la hermana Sandra en Romanos 12, dice que la vida que agrada a Dios es que nosotros nos sacrifiquemos. Y también en Primera de Pedro dice que no nos preocupe por esas pruebas que nos ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. Quiere decir que es que el obedecer, que el sacrificio hace parte de la vida de Dios. Y el 7 es hacer la voluntad de Dios, la que no quiso hacer Adán y Eva, pero sí en Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí tenemos 7 aspectos. Vamos a repetirlo otra vez, a ver si nos acordamos. El primero es la fe. El segundo es poner la mente en Dios. El tercero, conocer a Dios. El cuarto es oír a Jesucristo. El quinto es sacrificarnos por Él, tener sacrificio. El sexto es obedecer a Dios. Obedecer, ya dije. Puede ser, el temor a Dios, el conocimiento. Y el 7 es el sacrificio a Dios. Son los 7. Si ustedes lo vuelven a mirar, ahí tenemos los 7. O sea, primero, tener la fe. Segundo, ocuparnos del Espíritu Santo. Tercero es el conocimiento de Dios. El cuarto es oír a Jesucristo. El quinto es obedecer a Dios, siendo obediente así como lo hizo Jesucristo. El 6 es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y el 7 es sacrificarnos. Porque lo que nos enseñó... Yo creo que cuando vas creciendo y vas viviendo de victoria a victoria, cuando llegas a algo que el mundo ve que es un sacrificio, tú no sientes que es un sacrificio. Claro, ya, nos da ¿no? temor, ¿no? Bueno, sí. No, ya no es un sacrificio porque amas Claro. a Dios tanto y has llegado Claro. a esa confianza. Que Como la mamá. pase lo que la mamá pase. se sacrifica por el hijo, pero no es algo desagradable. No es algo desagradable, no Sí. dice yo me sacrifiqué. Pues sí, hay madres que sí lo dicen porque no están enamoradas de Jesucristo, no tienen a Dios en el centro, ¿verdad? Entonces sí es un sacrificio. Y, pero otra cosa que quería decir era a ver, diga los puntos otra vez. Ya me acordé, de trabajar, ¿verdad? Que ahorita estaba hablando de trabajar, que ese no es tu provisión. Tienes que tener tanta confianza en Dios, que Dios es tu proveedor, Jehovah Jireh, your provider. Él es el que vas a confiar en Él, que Él te va a dar todo. Te falta un carro, no vas a estar esperando en tu mismo recursos. Trabajo, sí. Sino No que Dios se lo da. puedes depender en tus recursos, No. tienes que orar y Él te va a decir, así como Jesucristo dice, yo espero que es lo que me va a decir mi Padre y luego se los va a dar a ustedes. Entonces Jesucristo se fue y dijo, pero va a venir algo más bueno, porque aquí estaba Jesucristo con estas personas que lo veían, pero cuando se fue,
vino el Espíritu Santo con todos, aunque no lo veían, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que Y es que nos ayuda. uno ve eso que usted está diciendo, uno ve con mucha frecuencia a la gente cuando se sacrifican por comprar una casa y hacen todo lo posible y lo imposible por comprar la casa, Cuando en el momento menos pensado, Dios les da la casa. O sea, es eso, no es su propio esfuerzo porque se cansarían. Me rogaban, no te vayas, quédense aquí, porque ya era la más joven de la familia. Y yo trabajé muchos años sacrificando y sufriendo, y luego la vendimos más así, se fue el dinero, y luego estoy en la casa otra vez, y aquí me hubiera quedado, y aquí hubiera obedecido. Claro, no hubiera sufrido y tanto. todo ese dinero que Así di es. para los pagos de la trailer, lo hubiera tenido para otras cosas, Ajá. pero no obedecemos, Así porque es. no estamos en Cristo. No somos obedientes. Pero lo que quería decir era que tenemos que trabajar para comer. Y el Santiago dice que tienes que trabajar y que tener, son las dos juntas. Sí. Enséñame tu trabajo y yo te La fe. enseño la fe sin obras. Y no puedes... Muéstrame la fe por obras y yo por mis obras te muestro mi fe. Si estás cortando un cuerpo y vas a tener un cuerpo muerto. Así es. ¿Verdad? Bueno, entonces Y queremos tenemos llevar una que vida agradable a Dios. Vamos a concluir trabajar entonces. en el reino. Tenemos El que reino. trabajar, no en tu trabajo. Sí tienes que trabajar en tu trabajo. Pero hacerlo como es para tu reino. Y luego tienes que trabajar en el reino de Dios. Tienes que ir a salvar almas, darle de comer a los pobres, a hacer oración por ellos, por los pobres, los viudas. Esa que dice es la religión verdadera, de ir a cuidar, amar a nuestros prójimos. Sí, pues está en lo que leí temprano en Mateo, ¿eh? Correcto. No. Que las aves del cielo lo tienen todo. Muy bien, entonces vamos a concluir en el día de hoy. Lo más importante en nuestra vida es llevar una vida agradable a Dios. Y lo empezábamos con el texto de Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Llevar una vida agradable a Dios. ¿Cómo podemos agradarle a Dios? Llevando una vida de fe, una vida de obediencia a Dios, una vida de hacer la voluntad de Dios, una vida de oír a Jesucristo, de conocer a Dios, una vida de sacrificio a las cosas de la vida. Porque eso de que llaman prosperidad y eso de que no viniste a sufrir acá, porque todo vamos a pasar muy bien, eso es antibíblico, porque en la Biblia hasta el mismo Jesucristo tuvo que padecer mucho y aprendió, dice, que la obediencia. Entonces, esas son las conclusiones que sacamos en el día de hoy para llevar una vida agradable a Dios. En conclusión, la vida agradable a Dios es tener buena fe. Cultivar la fe es escuchar cuál es la voluntad de Dios en tu vida, es obedecer esa voluntad de Dios, es oír a Jesucristo en la palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? No hacer tu propio capricho, sino hacer lo que le agrada a Dios, es escuchar a Dios qué es lo que quiere en tu vida. Amén. Eso es lo más importante. Temerle a Dios, estudiar, obedecer, hacer la voluntad de Dios, hacer sacrificios, no para ganarse la salvación, porque siempre le sacan a uno eso. No, fue que Jesucristo ya murió por nosotros, entonces tú no tienes que padecer nada. No, la vida es esforzada, la vida es de esfuerzo, esa es la voluntad precisamente, no es llevarse uno por el tener ganas. Es que no tengo ganas hoy de cumplir con mi responsabilidad, entonces no lo hago. No, hay que cumplirla. Los inteligentes son responsables y la responsabilidad lleva a que uno se sacrifique por ciertas metas y por ciertos objetivos. Así es que por el día de hoy yo me despido, las hermanas de dejo para que ellas terminen el programa. Sí, nomás quería terminar yo sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? Que pues la primera pues es la voluntad de Dios como el control soberano de todo lo que ocurre. Y uno de los pasajes más claros es la forma de que Jesús habló sobre la voluntad de Dios cuando estaba orando en Getsemani, ¿verdad? En Mateo 26:39 dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? Se refiere al soberano plan de Dios que tendría lugar unas horas después. Así es. Recordemos como dice en Hebreos 4:27 y 28, porque en la verdad, en esta ciudad se unieron tantos
Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucedería. De modo que la voluntad de Dios era que Jesús muriese, que era su plan, su decreto. No había cambios por Jesús, y se inclinó y dijo: aquí está mi petición, pero haz lo que sea mejor. Aquí tenemos la voluntad soberana de Dios, que a veces la gente así piensa de que, ay, ¿por qué pasó esto, pasó lo otro? Como dice la hermana Denise, ¿verdad? Y así lo vemos en mucha gente del mundo cuando no conoce verdaderamente a Dios, que le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Que por qué pasó esto y el otro, pero no se dan cuenta que a veces Dios tiene un plan perfecto para que sean las cosas, para que se haga el bien en tu vida, porque es la única manera que tú vas a aprender y reflexionar y abrir tus ojos hacia la verdad, en lo que Dios quiere que tú veas, ¿verdad? Y el tema esencial que incluye es los pecados del hombre, ¿verdad? Y que pues es la voluntad de Dios que ocurran ciertos eventos que Él aborrece. Y también, en la segunda voluntad es de Dios en la Biblia se refiere a que llamemos sus mandamientos. La voluntad de Dios, que lo que Él nos manda a hacer, esa es la voluntad de Dios, que nosotros podemos desobedecer y dejar de hacer. La voluntad de Dios respecto a su decreto, la cumplimos, creamos en ella o no, pero respecto a sus mandamientos es posible que fallemos y no los cumplamos. Por ejemplo, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está Mateo 7:21. No todos hacen la voluntad de su Padre, así lo dice Jesús. No todos entrarán en el reino de los cielos, porque no todos hacen la voluntad de Dios. Y por esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad, ¿verdad? Aquí tenemos un caso muy específico de lo que Dios nos ordena: santidad, santificación, pureza sexual también. Aquí tenemos su voluntad en cuanto a sus mandamientos, pero hay tantos que no la obedecen, ¿verdad? Y Denise estaba diciendo sobre el trabajo en Eclesiastes 5:18 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien del todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Y para finalizar, de cierto os digo que en mí cree las obras que yo hago, en Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Amén. Y eso lo dijo a Dios, ¿verdad? Y en segunda de Juan dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tenéis a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. O sea que yo digo, someterse uno a Dios, ¿verdad? Siempre vamos a someternos sobre lo que hemos hablado en tener esa confianza en Dios, que ya confiando en Dios, pues no te va a entrar la duda, no te va a entrar el odio, vas a sentir esa paz, esa fe, que es muy principal, ¿verdad? Y cuando tienes esa confianza en Dios, pues entra el amor, que ya la fe se hace bien fácil, ¿verdad? Y no es difícil el camino. Cuando tienes toda esa confianza en Dios, en la fe y amor, ya todo lo demás se facilita. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos haciendo mal, o sea, ya estamos maduros en eso, y lo dice en la palabra también ahí. O sea, ¿para qué quieres gatear y que te den leche? Que te sigan enseñando y diciendo, cuando ya estás maduro y ya sabes lo que tienes que hacer.
O sea que haz el bien, ama más, únete más, así para poder unánimes espiritualmente y unánimes poder hacer el bien y el gran propósito que Dios tiene para nosotros y Él haga su voluntad en cada uno de nosotros, porque mientras no quebrantemos nuestros corazones y nos humillemos totalmente, en totalidad a Dios, jamás va a trabajar en ti y jamás va a ser bendecido correctamente. Así que muchas bendiciones y muchas gracias por escucharnos por hoy. Amén, amén. Gloria a Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y quieres recibirlo, es muy fácil. Nada más decir, Padre bendito, perdóname por mis pecados. Yo quiero recibir a tu Hijo, lo recibo hoy y Él va a ser mi Rey y haz algo con mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y quiero terminar con el último del Salmo 27:13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Entonces, hay muchos de nosotros que podemos dar testimonio y búscalos, no te quedes con sed. No hay necesidad de quedarnos sin sed y con hambre espiritual. Si este mensaje hoy te removió y las ruedas están moviéndose, es el Espíritu Santo. Aleluya. Recíbelo y muévete con el Espíritu. No te quedes estancada o estancado, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por este tiempo y que el Espíritu Santo siga moviéndose en su vida. Los amamos mucho en Cristo Jesús, en el amor de Cristo Jesús. Bye, bye. Amén, amén. Muy bien.